En esta oportunidad voy a presentar y vamos a conversar sobre el tema de saneamiento de bienes municipales. Como sabemos, el saneamiento de bienes municipales en la normativa es amplia, en la jurisprudencia es amplia, en la casuística es amplia. En lo que yo me voy a centrar específicamente el día de hoy es en el tema de la saneamiento, el procedimiento especial, saneamiento de bienes estatales, regulado en el reglamento de la 29.151, ¿no? Esto es que en mérito al nuevo reglamento de la 008/2021, regula un procedimiento especial que anteriormente la normativa no regulaba, ¿no? Estaba dispersa como por ejemplo con la 26.512, y la demás normativa que teníamos, ¿no? Sin embargo, ahorita con el reglamento de la ley 29.151, se simplifica y se junta en un solo texto normativo este procedimiento especial de saneamiento. En consecuencia, cuando hablamos de saneamiento físico legal, entendemos que comprenden todas las acciones destinadas a lograr que se inscriba en el registro de predios la situación real y los derechos reales que se ejercen el Estado y las entidades sobre predios estatales, el cual se va a realizar a través de mecanismos ordinarios de inscripción o a través del procedimiento especial del saneamiento físico legal. Cuando hablamos de mecanismos ordinarios, la ley y el reglamento de la 29.151 nos tipifica 3 actos dentro de un procedimiento ordinario el cual puede acogerse una entidad del Estado. Entre ellos las municipalidades, los gobiernos locales, ¿no? Que son los actos de adquisición, de administración y disposición. También dentro de lo que podemos definir al saneamiento físico legal, entendemos como el procedimiento mediante el cual se disminuye la contingencia de los vicios que pudiera tener un determinado predio en 4 aspectos básicos, ¿no? Verificar el aspecto legal, verificar el aspecto técnico, urbanístico y social. ¿Qué afecta? Puede afectar el derecho de propiedad del propietario o el derecho que le ha sido otorgado a una persona para ejercerlo plenamente, valorizando el predio en su sostenibilidad en el tiempo y optimizando el uso del bien. Dentro de la normativa vigente, como podemos ver en la diapositiva, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27.972, la 29.151 y el reglamento que les hago mención, la 008/2021, que es el reglamento de la 29.151, y dentro de eso pues hay directivas que regulan o acompañan dentro del procedimiento de saneamiento, como por ejemplo esta directiva respecto a la disposición para otorgamiento y extinción y afectaciones en uso de predios estatales. Hay otra, por ejemplo, las disposiciones para la constitución de superficies sobre predios estatales y disposiciones para la transferencia interestatal y para la reversión de predios estatales, ¿no? Asimismo, la conocida ley, la 28.687, es la ley que regula el desarrollo y complementariedad de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y la dotación de servicios básicos. Y a ello, junto a ello, el reglamento de esa ley, la 006/2006 vivienda. Asimismo, esta ley ha sido ampliada con la ley 31.056, ley que permite que amplíe los plazos de titulación de terrenos de ocupaciones por posesiones informales y dictan medidas para formalización, ¿no? Y el reglamento de esta ley de la 31.056, que es el Decreto Supremo 002/2021, vivienda. Entonces, de estas cortas diapositivas, como les mencionaba, la normativa es amplia, pero podemos centrarnos que en la práctica registral, en la experiencia registral, hay una buena cantidad de títulos que se presentan amparados en esta, ¿no? Que son las
la ley 29.151 y la 28.687 y la ley 31.056. Dentro de la ley orgánica de municipalidades, nos refieren, en la 27.972, se tipifica cuáles son considerados como bienes de la municipalidad, los bienes municipales. Los bienes inmuebles de uso público destinados a servicios públicos, los edificios municipales y sus instalaciones y en general todos los bienes adquiridos y construidos y sostenidos por la municipalidad, las acciones y participaciones de las empresas municipales, los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales y derechos o cualquier otro bien que represente valor cuantificable económicamente. Asimismo, los terrazos abandonados y ribereños que le transfiere el gobierno nacional, los aportes provenientes de habilitaciones urbanas, los legados o donaciones que se instituyen a su favor y todos los demás que adquiera cada municipio, ¿no? Y este punto 8 te da pues un espectro amplio de los bienes que puede adquirir la municipalidad y sobre el cual puede realizar su saneamiento físico y legal, ¿no? A través de la normativa que considere necesario. Este procedimiento especial del saneamiento físico y legal regulada en la 29.151 y su reglamento, ¿no? Como sabemos, el saneamiento de propiedad, tanto de los derechos que se tienen sobre los predios como su descripción física, es una cuestión que interesa a las personas naturales y jurídicas, así como al Estado, debido a los beneficios que proporciona un derecho debidamente saneado, ¿no? En el caso de la propiedad estatal, a lo largo de los años, se han emitido diversas disposiciones normativas orientadas a facilitar el saneamiento de bienes de la propiedad estatal, ¿no? Tal como la Ley 5027, el Decreto de Urgencia 071-2001, la Ley 26.512, ampliada a todos los organismos e instituciones del sector público con la Ley 27.497 y el Decreto Supremo 130-2001 EF, ¿no? No obstante, los mencionados dispositivos fueron derogados por el Decreto Legislativo 1358, que entre otros reguló el procedimiento especial de saneamiento físico y legal de inmuebles, ¿no? Actualmente consolidados en la Ley 29.151, posteriormente, mediante la publicación del Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, el 11 de abril del 2021, en donde se reguló aspectos procedimentales tales como requisitos y etapas de dicho procedimiento. El saneamiento físico y legal de los predios municipales, regulada en la 29.151, podemos decir que respeta la autonomía que por mandato constitucional gozan las municipalidades, ¿no? Considerando lo que está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades sobre los bienes de su propiedad y los de dominio bajo su administración, aplicando supletoriamente en lo que fuera aplicable lo que regula la Ley 29.151 y el reglamento este. En consecuencia, los predios estatales que se encuentran en posesión de los gobiernos locales pueden aplicar el procedimiento de saneamiento físico y legal de predios. Eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? El procedimiento especial de saneamiento procede sobre predios de propiedad estatal de dominio público, procede sobre predios de propiedad estatal de dominio privado y sobre predios de propiedad de particulares. Como sabemos, los bienes de dominio del Estado se clasifican en bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público son aquellos bienes estatales destinados al uso público, como por ejemplo, y sabemos, las playas, las plazas, parques, entre otros, y los que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público, como por ejemplo, los aportes
reglamentarios, ¿no? Como escuelas, hospitales, estadios, establecimientos penitenciarios, entre otros. Estos bienes de dominio público, como sabemos también, tienen la calidad de inalienables, imprescriptibles y inembargables. Y esta calidad inembargable refiere, podemos decir que refiere a la condición propia del régimen de protección de los bienes de dominio público, ¿no? Ampliamente desarrollada en el derecho comparado y también desarrollada en el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, considerando que los bienes del Estado no pueden ser afectados voluntaria o forzosamente. Debemos tener en consideración que dentro de los bienes de dominio público sean reconocidos aquellos que por su naturaleza las leyes especiales le han asignado expresamente dicha condición y protección, ¿no? Como es el caso de las áreas protegidas, los bienes de dominio público hidráulico o los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico. En relación a los bienes de dominio privado estatal, se definen, o podemos definirlo, como aquellos bienes que no están destinados ni al uso público, ni están afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales el Estado o alguna entidad ejerce dentro de los límites que establece la legislación vigente el derecho o su derecho de propiedad con todos sus atributos, ¿no? Y finalmente, este procedimiento especial de saneamiento procede sobre propiedad de particulares, ¿no? Entendiendo ellos sobre propiedad o predios de personas naturales, podemos entender como predios de personas jurídicas, comunidades campesinas y comunidades nativas y otros, ¿no? Entonces, este procedimiento especial, como les indico, se puede aplicar sobre estos tres predios. Predios de propiedad estatal de dominio público, los que son los destinados a uso público, los otros que son los destinados al servicio público, asimismo los predios de propiedad estatal de dominio privado y los predios de particulares, ¿no? Y sobre predios de particulares. Dentro del reglamento de la 29.151, en este procedimiento especial nos indican, nos tipifican cuáles son los actos materia de saneamiento que se puede realizar a través de este decreto supremo. Son en total 16 actos amplios y sobre los cuales los bienes, las municipalidades, los gobiernos locales pueden realizar su saneamiento, ¿no? Municipal, provincial, a distrital, adecuando a la figura que ellos consideren necesario para que puedan regularizar la propiedad estatal. Una de ellas, y conforme vemos en la diapositiva, es la primera inscripción de dominio, la otra es la inscripción del dominio como tal, la aclaración del dominio, la asunción de titularidad a favor del Estado y constitución automática de la afectación en uso a favor de una entidad que ejerce posesión. Asimismo, la inscripción e independización de área de aportes reglamentarios y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de habilitación urbana, ¿no? Y el otro es la independización de esos aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de habilitación urbana, conforme a la respectiva resolución y plano que aprueba la habilitación urbana. El punto 7 es la aclaración del destino de aportes reglamentarios. Ahorita lo estoy mencionando, sin embargo, más adelante, a continuación, lo vamos a desmembrar uno por uno, cada acto en materia de este procedimiento. El punto 8 es el de inscripción, aclaración o rectificación de áreas líneas perimétricas, así también como de las coordenadas, si correspondería, ¿no? La declaratoria o constatación de edificación, así como ampliaciones, aclaraciones de la descripción de la edificación como tal o de la demolición. Subdivisión, desmembración, fraccionamiento, acumulación e independización sin cambio de titularidad, independización con cambio de titularidad, constitución de servidumbres activas y pasivas, cancelación
de cargas y gravámenes, limitaciones y otras restricciones el uso de la posesión y la propiedad, ¿no? Aclaración y rectificación de los asientos registrales que se ameriten, cancelación de partidas por duplicidad de registral, la primera inscripción de dominio, y esta es una figura novedosa, la 16, que más adelante vamos a conversar, la primera inscripción de dominio e independización con cambio de titularidad en mérito a la identificación o delimitación de predios inmuebles estatales de dominio público preexistente a la titulación o deslinde, ¿no? Entonces, comenzamos por el tema de la primera inscripción de dominio. Los predios que no se encuentran, como sabemos, los predios que no se encuentran inscritos en el registro de predios y que no constituyen propiedades particulares ni de las comunidades campesinas ni de las comunidades nativas, son de dominio del Estado, ¿no? La entidad que promueve este procedimiento especial del saneamiento puede ser propietaria o puede tener la calidad de poseedora del predio en materia de saneamiento, estableciéndose diferentes situaciones. Si la entidad en materia de saneamiento cuenta con títulos que acrediten su propiedad en documentos de fecha cierta, tiene como consecuencia que la inscripción se efectuará directamente a favor de la entidad. Si la entidad en materia de saneamiento no cuenta, segundo supuesto, no cuenta con títulos que acrediten su propiedad en documento de fecha cierta, pero sí cuenta con posesión para el cumplimiento de sus funciones y el predio es de propiedad estatal, tiene como consecuencia que la inscripción del dominio a favor del Estado y como carga se inscribirá automáticamente la afectación en uso a favor de la entidad que va a promover dicho saneamiento, precisando que el plazo para la afectación del uso va a ser indeterminado, conforme podemos ver en esta diapositiva. Asimismo, respecto a esta figura, debemos tener en consideración que en el supuesto que el predio corresponda a la titularidad de particulares, necesariamente la entidad responsable del saneamiento debe contar con fecha cierta que acredite su dominio, ¿no? Si no, deberá realizar el saneamiento aplicando las normas de derecho común. Asimismo, los documentos de fecha cierta, o cuando hablamos, si ustedes dentro de la presentación van a ver los documentos de fecha cierta, son aquellos o están constituidos por aquellos documentos públicos o aquellos documentos privados que en atención a determinadas circunstancias adquieren suficiencia para acreditar que el acto o contrato contenidos en ellos se ha realizado en una determinada fecha. Más que acreditar el momento preciso en que se realice el acto, las circunstancias que hacen que los documentos privados adquieren la calidad de fecha cierta van a determinar o precisan el momento a partir del cual se realiza la celebración del acto contenido en ello, ¿no? Y no ofreciendo duda a terceros respecto del acto contractual. Esta es el primer acto, la primera inscripción de dominio, regulada dentro del procedimiento. Entonces, como podemos ver acá, si la entidad en materia de saneamiento tiene un título comprobatorio de dominio que conste en documento de fecha cierta, obviamente el dominio se inscribirá directamente a favor de la entidad, ¿no? De la entidad que realice el saneamiento. Si la entidad en materia de saneamiento no cuenta con título comprobatorio de dominio que conste en documento de fecha cierta, pero sí cuenta con posesión para el cumplimiento de sus funciones y el predio es de propiedad estatal, la inscripción no se inscribirá, se inscribirá el dominio a favor del Estado. Sin embargo, la carga se inscribirá una afectación en uso a favor de la entidad que promueve el Estado, ¿no? Es en este punto precisar también y recalcar si la propiedad es de particulares,
necesariamente se tiene que contar con un título comprobatorio de fecha cierta para que pueda aplicar el procedimiento de regularización. La segunda figura que plantea, el segundo acto que plantea en el acto de saneamiento es la inscripción de dominio, ¿no? En este caso es algo sencillo, se aplica sobre predios inscritos. Dichos predios han sido adquiridos por la entidad estatal de particulares u otras entidades mediante un título comprobatorio en documento de fecha cierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si el predio está inscrito a nombre de una comunidad campesina que transfiere una parte de su predio a la municipalidad provincial de Huancayo, ¿y cuál es el documento de fecha cierta? Es el acta de asamblea que aprueba la transferencia a favor de la municipalidad provincial, ¿no? Y como veremos más adelante, esta acta deberá estar declarada en los documentos a presentar al registro al momento de efectuar la anotación preventiva y posteriori inscripción definitiva del acta, ¿no? Eso es simplemente la inscripción del dominio a través del título comprobatorio, el documento de fecha cierta a favor de la entidad. Aclaración, el tercer acto es la aclaración de dominio, ¿no? En este caso, es como como su mismo nombre refiere, es actualizar o aclarar la denominación de la entidad, ¿no? Propietaria del predio, ¿no? Es decir, se va a precisar la denominación actualizada de la entidad en función a su naturaleza, de su organización, cuando éste esté inscrito, por ejemplo, a nombre de unidades orgánicas u otros órganos desconcentrados de una entidad, o en virtud a una fusión, a una absorción, extinción y demás cambios organizacionales que requieran una aclaración respecto al dominio, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que se pone es el predio consta inscrito a nombre de la Municipalidad Distrito de Paucar. Posterior a ello, en mérito a mandato legal o judicial, se modifica o se cambia o se varía el nombre del distrito, ¿no? Por el cual la Municipalidad Distrital de Paucartambo, por el de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, ¿no? Entonces, la denominación actual, la anterior que era Paucar, Municipalidad de Paucar, Municipalidad Distrital de Paucartambo, se asigna una nueva denominación, ¿no? Se aclara el dominio, es una actualización de la denominación del predio. Acá no hay un tema de asignar o de una transferencia o un documento de fecha cierta que acredite la titularidad sobre el bien. Acá el tema simplemente es la actualización de la denominación de la entidad propietaria del predio. Otro punto, otro acto que regula es la asunción de titularidad a favor del Estado peruano y constitución automática de la afectación en uso, ¿no? Este tipo de saneamiento se aplica sobre predios inscritos a favor de otra entidad del Estado, en cuyo caso la entidad que realiza el saneamiento no cuenta con los documentos de fecha cierta que acrediten forma fehaciente su dominio. Entonces se procederá a realizar la inscripción del predio considerando la titularidad a favor del Estado y en el rubro cargas y gravámenes se inscribirá la afectación en uso a plazo indeterminado a favor de la entidad que se encuentra en posesión, ¿no? En el presente procedimiento, la entidad que realiza el saneamiento debe contar con una posesión consolidada y acreditada a fin de lograr en forma automática la afectación en uso, consignándose la finalidad, eso sí es importante, a la cual está destinada, de acuerdo al uso actual
que se le viene dando, ¿no? Entonces, acá. Y esto se puede aplicar respecto a la totalidad del predio o parte del predio, ¿no? Si es sobre la totalidad del predio, conforme vemos acá, eh, totalidad del predio, la titularidad del todo se incide a favor del Estado, la totalidad del predio, y se genera una carga, una afectación en uso sobre el predio. Si es sobre parte del predio, se independizará y se generará la titularidad a favor del Estado sobre esa parte independizada, y sobre esa parte independizada se generará la carga respecto a la afectación en uso de la entidad que se encuentra en posesión. Otros actos en mérito del cual se pueden realizar los actos de este procedimiento especial, por ejemplo, es la inscripción e independización de áreas de aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de habilitación urbana conforme a la respectiva resolución y el plano que aprueba la habilitación urbana. Aprobadas, eso sí, con anterioridad a la vigencia de la ley 29090. En este caso, esta figura se aplica para aquellas habilitaciones urbanas que no cuenten con inscripción registral. No tiene que estar inscrita la habilitación urbana. Sin embargo, tiene que existir la recepción de obras para que se pueda inscribir o para que se pueda independizar esos aportes reglamentarios, las vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de la habilitación urbana, ¿no? Y además, conforme refiere la norma, estas habilitaciones tienen que estar aprobadas con anterioridad a la vigencia de la 29.090. Otra figura es la independización de área de aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en el proceso de habilitación urbana conforme a la resolución y plano que aprueba la habilitación urbana, aprobados con anterioridad a la vigencia, ¿no? En este caso, la habilitación como tal ya se encuentra inscrita. Y como sabemos, en la práctica hay habilitaciones inscritas y que por algunas razones esos aportes reglamentarios, al momento de inscribir la habilitación, pues no se independizaron en ese momento, ¿no? Entonces, esta figura de la independización refiere a habilitaciones urbanas que ya cuenten con habilitaciones urbanas que ya cuenten con inscripción registrada, ¿no? En este caso se procederá a la independización respectiva. Otra figura que tipifica este procedimiento es la aclaración del destino de los aportes reglamentarios, ¿no? En este caso, no va a haber un cambio de titularidad, no existe un cambio de titularidad. Lo único que se va a hacer es se va a cambiar el aporte reglamentario. Pongamos que en la habilitación se considere que esté con un aporte de área de educación y en el tiempo, en el desarrollo, incluso en la posesión, actualmente no está destinado para ese fin, sino está para el fin de una posta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es un aporte para salud, a través de esto se puede aclarar el destino del aporte reglamentario. Pero como es precisar en este caso que no hay cambio de titularidad, ¿no? Sigue siendo considerado este bien como bien de dominio público. No hay otro cambio, no hay una desafectación a un bien de dominio privado. Simplemente esta figura se da con la finalidad de aclarar el destino de este aporte y no pasar por este proceso de la desafectación. Otro acto que regula también es la inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas, así como de sus coordenadas de corresponder, ¿no? Como ya regulaba la normativa anterior derogada, eh, que también es posible hacer la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, así como establecer las coordenadas si fuera el caso, ¿no? O sea, a través de esto podemos realizar, actualizar la información
que puede tener nuestro predio municipal y rectificar el área si correspondiera, ¿no? Por eso dice inscripción, aclaración o rectificación de área, no solamente las áreas, sino linderos o medidas perimétricas, así como las coordenadas. Otro punto que incorpora este tipo de saneamiento es la declaratoria o constatación de edificación, así como ampliaciones o aclaraciones en la descripción de la edificación o la demolición, ¿no? A diferencia del reglamento anterior de la ley 29.151, el reglamento actual considera que la declaratoria de edificación y la demolición no constituyen propiamente actos de administración, ya que se trata de procedimientos para legalizar la situación física del predio estatal respecto de construcciones que se han edificado o demolido y que se encuentran reguladas por normativa especial, como la Ley 29.090 y otras normas complementarias y conexas. Por ello, se considera actualmente a la declaratoria de fábrica y a la demolición de esa fábrica como un proceso de saneamiento de regularización que está considerada en el reglamento de esta ley. Asimismo, tenemos, como ya anteriormente estaba regulada también, el tema de la subdivisión, la desmembración, el fraccionamiento, acumulación e independización sin cambio de titularidad. En este caso, solamente modificación física del predio sin cambio de titularidad, ¿no? Independización, otro acto vinculado a este procedimiento es la independización con cambio de titularidad. Este procedimiento, obviamente, se aplica a predios inscritos adquiridos por la entidad estatal por transferencia de particulares o de entidades mediante título que conste en un documento de fecha cierta, lo que va a traer como consecuencia que se genere la independización con el cambio de titularidad a favor de la entidad que desea realizar el saneamiento estatal, pero necesariamente tiene que contar con el título comprobatorio del documento de fecha cierta. Otro acto en materia de saneamiento es la constitución de servidumbres activas y pasivas, ¿no? En este procedimiento, como sabemos, la norma sustantiva del Código Civil regula los tipos de servidumbre que existen. Entonces, se puede constituir a través de esta figura la servidumbre, pero necesariamente tenemos que aplicar las figuras reguladas o los tipos de servidumbres reguladas en el Código Civil. No podemos generar un nuevo tipo de servidumbre a nuestro parecer, sino tiene que ser de acuerdo a lo regulado en la normativa sustantiva. Otro punto es la materia de regularización a través de otra norma, es la cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de la posesión y la propiedad que conforme a ley se encuentran extinguidas y que afectan el libre uso y disponibilidad de los predios inmuebles, ¿no? En este procedimiento se cancelará, a través de este trámite de saneamiento, se cancelarán las cargas y gravámenes que fueron constituidos antes de que el predio ingrese al ámbito estatal. Es decir, si correspondía la carga y un gravamen a nombre de una limitación, a nombre de una persona natural, era una propiedad privada de una persona natural y que por temas de regularización, de saneamiento, pasó o cualquier forma, instrumento, disposición pasa a nombre de la entidad estatal, queda en el registro, en el antecedente, alguna carga, algún gravamen, una limitación que permita la libre disponibilidad de la propiedad estatal, entonces a través de este saneamiento se puede realizar la cancelación de esa carga o gravamen. Pero esta carga o gravamen tiene que estar constituido antes de que el predio ingrese al ámbito
estatal. Otro acto en materia de regularización también es la aclaración y rectificación de asientos registrales que lo ameriten. En este procedimiento se efectúan rectificaciones en mérito a documentos de fecha cierta y anterior que no consten en los títulos archivados, ¿no? Obviamente, si constituiría en los títulos archivados, se generaría la rectificación o la creación en mérito de un error material, ¿no? Basados en la información que consta en los títulos archivados. Sin embargo, esto lo puedes hacer a través de documentos de fecha cierta anterior, ¿no? Que ayuden a determinar o a que se realice esta aclaración o rectificación del asiento. Si ustedes se pueden percatar de estos actos de saneamiento, son amplios, hay una forma amplia de entenderlo, pero justamente se da estas modalidades en este procedimiento especial para que la entidad estatal pueda adecuarse, en este caso la entidad, los gobiernos locales puedan adecuarse, que es obviamente para toda entidad estatal, pero estamos hablando de bienes municipales, ¿no? Pueden adecuarse a esta normativa, así como yo puedo hacer mi aclaración y mi rectificación de los títulos archivados de estos asientos registrales en mérito a la aplicación de esta ley, también puedo aclarar y rectificar el asiento registral basándome, por ejemplo, en el artículo 85 del Reglamento General. Eso depende ya de la misma entidad del Estado en mérito a qué forma quiere sanear, quiere regularizar su propiedad. Otro acto que se puede hacer a través de esta normativa es la cancelación de partidas por duplicidad registral de predios estatales, ¿no? En el caso de duplicidad de partidas sobre la totalidad o parte del predio, por haberse omitido en su oportunidad la independización, o se ha omitido en su oportunidad la independización del área otorgada a favor de una de las entidades, ¿no? A solicitud de cualquiera de esas entidades involucradas en la duplicidad, se va a proceder a realizar la independización y a correlacionar los asientos registrales en vías de regularización, indicando de corresponder el área, linderos y el área remanente, ¿no? En sí acá no habría un tema, hay un tema de duplicidad, pero es por una omisión en el tema de la independización, ¿no? Porque en su momento, al momento de generar la inscripción de ese predio, no se anotó o no se generó la anotación marginal y directamente se realizó la independización se generó la independización y en el trámite, y en el análisis, en el saneamiento ya de los bienes estatales, se tiene dos partidas registrales de dos partidas de dos predios que pueden estar superpuestas total o parcialmente y no resulta que sean los mismos predios, ¿no? Sino que en su momento se omitió realizar la independización sobre ese predio matriz, por ejemplo, y en mérito de este procedimiento se puede generar en vía de regularización esa anotación de la independización y se procederá a correlacionar los asientos registrales en vía de regularización, ¿no? Indicando, si fuera el caso, el área y linderos del área remanente. Otro acto, el último acto que regula como parte del proceso de saneamiento especial es la primera inscripción de dominio o independización con cambio de titularidad registral en mérito a la identificación y delimitación de predios estatales de dominio público preexistente a la titulación o deslinde, ¿no? Entonces, este supuesto es interesante. Mediante este supuesto, podemos decir que las entidades pueden lograr las primeras inscripciones de dominio e independizaciones de predios estatales destinados al uso público y de aquellos que sirven
de soporte para la prestación de servicios públicos que se encuentran inscritos a nombre de las comunidades nativas y comunidades campesinas, y que por mandato de ley nunca salieron del ámbito de la propiedad estatal al tratarse de bienes de dominio público preexistentes a la titulación o al deslinde. De nuevo, preexistentes a la titulación o al deslinde. Como sabemos nosotros, la constitución, modificación y transferencia de situaciones jurídicas reales en el sistema jurídico nacional operan extrarregistralmente. En consecuencia, ¿no?, a efectos de dilucidar quién es el propietario de un determinado predio, no basta con atender lo que se publicita en la realidad registral. Esto es quién figura como titular registral, sino que resulta necesario evaluar la eventual existencia de los títulos jurídicos que determinen que los propietarios sean sujetos distintos a los titulares registrales. Esto entonces sucede, podemos decir, que en los territorios comunales, a favor de las comunidades nativas y campesinas, por adjudicaciones de tierras efectuadas por el sector de agricultura o por procedimiento de deslinde de titulación, se ubican de ríos, lagos, lagunas, naturales, playas y otros bienes naturales propios de la nación, ¿no?, así como puede haber, por ejemplo, infraestructura pública preexistente a los títulos, ¿no?, como carreteras, caminos, locales, escolares, postas médicas, comisarías, que son predios protegidos por su condición de predio de dominio público, ¿no? Y por ende, contrariamente a lo que fluye de la inscripción registral, se encuentra fuera del ámbito de la propiedad privada, toda vez que por mandato de la ley nunca salieron del ámbito de la propiedad estatal. En consecuencia, podemos decir que la inscripción en este tipo de procedimientos se realizará de la siguiente manera. Para el caso de predios que sirven de soporte para la prestación de servicios públicos, la inscripción de dominio se efectúa a favor del Estado y como carga se inscribe automáticamente también la afectación a favor de la entidad que administra el bien por un plazo indeterminado. En el caso de predios de uso público, la inscripción de dominio se efectúa a favor del Estado administrado por la entidad competente. Entonces, respecto de esta figura, tenemos, como plantea el ejemplo, hay pues adjudicaciones, deslindes, titulaciones que se hicieron anteriormente, en donde existe pues terrenos comunales inscritos en el registro, en donde se consideran que estos predios o por ejemplo, estos bienes de dominio público forman parte del territorio comunal, ¿no?, adjudicados en su momento. Sin embargo, si se logra delimitar, identificar que dentro de ese territorio comunal hay predios de dominio público, se entiende que esos predios de dominio público, por base constitucional, corresponden al Estado y no a la comunidad campesina o a la comunidad nativa, ¿no? Entonces, a través de este procedimiento, o puedes generar la primera inscripción de dominio de esa parte que forma parte de ese territorio, que forma parte del territorio comunal, por ejemplo, que esté ahí dos centros educativos, ¿no? O si no, puedes generar la independización con cambio de titularidad registral a favor del Estado, ¿no?, o de la entidad que realice el saneamiento, teniendo en consideración que los predios de los cuales vas a regularizar a través de este procedimiento, a través de este acto, nunca salieron del dominio público del Estado. Siempre han tenido la calidad de dominio público y en consecuencia corresponde la titularidad al Estado. Estos son
conforme les mencionaba, son 16 actos que regula este saneamiento físico legal a través de este procedimiento especial, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como toda normativa tiene que tener pues las etapas de cómo se va a llevar a cabo este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, dentro de las etapas del procedimiento de saneamiento especial, tenemos, conforme pueden visualizar de la diapositiva, el diagnóstico físico y legal del predio en materia de saneamiento, la elaboración de los documentos que se tienen que hacer para presentar, la notificación, la anotación preventiva de los actos de saneamiento físico y legal, oposición en los actos de saneamiento físico y legal, la inscripción definitiva y la actualización del SINAMI. Entonces, respecto a la primera etapa, ¿no? El diagnóstico físico y legal de predio en materia saneamiento. Como sabemos, en cualquier tipo de saneamiento legal, particular, estatal, una de las etapas más importantes en el proceso de saneamiento físico y legal de predios estatales es el diagnóstico físico y legal, ¿no? En donde la entidad tiene que recopilar y analizar información técnica y legal del predio en materia de saneamiento. El resultado de la recopilación y análisis tiene que plasmarse en un informe técnico, donde deberá indicar claramente las acciones físico y legales que deba realizar o corresponda efectuar, ¿no? En el proceso de recopilación de información, las municipalidades pueden solicitar información a la SUNAT respecto de las partidas registrales, títulos archivados, solicitar información a los gobiernos regionales, por ejemplo, respecto pues, de los derechos de propiedad o posesión de las comunidades nativas, a COFOPRI, que puede solicitar información, por ejemplo, respecto a la base gráfica sobre terrenos en materia de formalización de la propiedad informal, titulación de lotes, al Instituto Geográfico Nacional respecto a la información de planos, imágenes satelitales y valores de coordenada. Dicha información solicitada deberá ser remitido en físico y un medio magnético en un plazo máximo de 7 días. Asimismo, en este proceso de diagnóstico, se deberá solicitar, o la entidad que realice el diagnóstico deberá solicitar la búsqueda catastral a SUNAT, el certificado de búsqueda catastral emitido deberá ser remitido en un plazo máximo de 15 días, ¿no? Dicho certificado y la información que tiene este certificado de búsqueda catastral tiene el carácter de vinculante, como sabemos nosotros. La otra etapa es la elaboración de los documentos. Entonces, lo que se tiene que elaborar, o la entidad que realiza el saneamiento, la entidad municipal que realiza el saneamiento, tiene que realizar su declaración jurada, el plano perimétrico, ubicación y memoria descriptiva, suscrito por ingeniero o arquitecto habilitado, cuando se modifique la situación física del bien o se independice. Plano de distribución, memoria descriptiva, suscrito por ingeniero o arquitecto habilitado cuando se trate de una edificación, obviamente. Plano perimétrico del área remanente, suscrito por ingeniero, arquitecto, geógrafo habilitado. Cuando se trate de independizaciones, ¿no? Salvo que no se puede determinar, pues, obviamente, el área remanente y no es posible la presentación de este plano del área remanente. Ahora, respecto del primer punto, en la etapa ya de la elaboración de documentos, ¿qué es cuáles son los requisitos mínimos de la declaración jurada en el procedimiento de predios estatales, en este tipo de procedimiento especial, ¿no? Cuando el predio es estatal,
pero se encuentra inscrito a nombre de particulares, la declaración jurada deberá precisar el derecho de propiedad que tiene sobre el bien con indicación del título de la adquisición a su favor que conste en un documento de fecha cierta, donde debe precisar también los datos más relevantes y así si correspondiera a la norma legal pertinente. Cuando el predio está inscrito como bien estatal o no cuenta con inscripción registral, deberá indicar la posesión que viene ejerciendo la entidad para el cumplimiento de sus funciones y el uso asignado. Deberá indicar que el predio en materia de saneamiento no es materia de proceso judicial que cuestione el derecho de propiedad. Asimismo, dentro del contenido de la declaración jurada, deberá dejar constancia que se efectuó con la notificación personal o publicación. Asimismo, que se aplicará, si correspondiera el caso, la prevalencia de información registrada. En este caso, es también, nos preguntamos, ¿no? ¿Corresponde a las instancias registrales verificar el tracto sucesivo en el procedimiento especial de saneamiento de predios estatales? Como indiqué anteriormente, las entidades que recurren a este procedimiento deben tener como sustento dos situaciones jurídicas reales, ¿no? Una que es la propiedad y otra es la posesión. Conforme al artículo 23, el ítem 23.3 y 23.4 de la 29.151, tenemos dos escenarios, ¿no? Predios inscritos a nombre de particulares y predios de propiedad estatal. Respecto de los predios de propiedad estatal, no será exigible, no se va a exigir el tracto sucesivo, mientras que en los predios inscritos a nombre de particulares se desprende que el título que acredita el dominio debe ser otorgada por el titular registral. Es decir, debe existir tracto sucesivo. Entonces, esto implica que en caso el titular del predio en materia de saneamiento sea una entidad estatal, no será necesario acreditar que el derecho del solicitante emane del titular con derecho inscrito. Por el contrario, si se trata de un predio de saneamiento, sea de particular, se deberá acreditar necesariamente el tracto sucesivo para inscribir el dominio que corresponde a las entidades. Entonces, como podemos visualizar de esta diapositiva, los predios inscritos a nombre de particulares es exigible dentro del proceso de calificación el tracto sucesivo y cuando se trate de predios estatales no es exigible el tracto sucesivo. Corresponde a las instancias registrales cuestionar la validez del documento en que se sustenta el acto o derecho que pretende sanear. En la norma estatal se ha contemplado un tratamiento específico de la validez del documento que se consigna en la declaración jurada, pues solo exige como un contenido mínimo nombre del transferente para acreditar el tracto sucesivo cuando corresponda, no siendo materia de calificación el acto causal indicado en la declaración jurada. Entonces, no es materia de calificación el documento indicado en la declaración jurada. Es materia de calificación la competencia administrativa del órgano que interviene en el procedimiento especial de saneamiento de predios estatales. Sí es materia de calificación la competencia administrativa, ¿no? El control sobre el desarrollo del procedimiento especial, los requisitos de admisibilidad y procedencia de la pretensión que se hace valer en sede administrativa y los fundamentos de la decisión de la entidad no pueden ser cuestionados en sede registral. Eso no se puede cuestionar, como sabemos. En el proceso de calificación se debe evaluar básicamente como la competencia del funcionario que otorgó el acto, el carácter inscribible del acto,
la adecuación del acto a los antecedentes registrales y las formalidades extrínsecas de la documentación presentada, cuyos aspectos no suponen el análisis de la validez del acto, obviamente, ¿no? Ni del procedimiento correspondiente que lo origine. En tal sentido, deben verificar la competencia del funcionario administrativo. En tal sentido, nos podemos decir que se debe verificar la competencia del funcionario administrativo en la calificación registral, ¿no? Estas dos interrogantes que nos hacemos dentro del proceso de calificación y que ya el tribunal ha ido desarrollando en la extensa jurisprudencia registral, bueno, está pues amparada en presente vinculante respecto a calificación de actos administrativos, ¿no? Se puede considerar que este procedimiento especial contiene actos administrativos en el cual solamente se puede verificar pues competencia del funcionario, formalidad de la decisión, el carácter inscribible del acto o derecho y la adecuación del título con antecedentes, más no cuestionar el fondo, el fundamento respecto de este procedimiento como tal, ¿no? Porque en sí está emitido por una entidad, está realizada por una entidad estatal a través de un procedimiento administrativo regulado en una norma, la 29.151 y su reglamento, ¿no? Entonces, sí es aplicable este precedente vinculante. Otra etapa del procedimiento es la notificación o publicación. Dentro del procedimiento de saneamiento, se deberá notificar a quien se considera que pudiera ser afectado, ¿no? Siempre que se encuentre identificado. En caso contrario, se efectuará la publicación en el Diario Oficial del Peruano y otro de mayor circulación del lugar donde se ubica el predio y en la página web, ¿no? Si la entidad que realiza el saneamiento no cuenta con la página web, deberá dejarse constancia en la declaración jurada. ¿Qué es lo que debe contener la publicación, ¿no? El nombre de la entidad que promueve el saneamiento físico y legal, el inmueble en materia de saneamiento físico y legal, debiendo consignar su ubicación, área, así como la partida registral de corresponder, ¿no? El o los actos materia de saneamiento físico y legal. En este caso, en este punto tenemos que resaltar que la notificación, si es que se encuentra o se identifica plenamente a la persona, al colindante que va a ser, que pudiera ser afectada al tercero, no es necesario realizar la publicación. Entonces, si se notifica, se identifica, consta la notificación, entonces no va a ser necesario que se realice las publicaciones, ¿no? Solamente basta indicar que se ha realizado la notificación porque se ha identificado plenamente a la persona, a la entidad que pudiera ser afectada a través del procedimiento. ¿De qué forma debe acreditarse la notificación respecto al inicio del procedimiento de saneamiento? La forma en que se acredita la notificación ante el registro es la declaración jurada, ¿no? Por ello, el artículo 249 del reglamento de la ley dispone que en la declaración jurada, la entidad debe señalar que cumplió con efectuar la notificación personal o realizada la publicación. Sin embargo, la normativa, se puede verificar, no prevé a quién se dirigió la notificación, ¿no? Pero se entiende que la notificación se tiene que realizar a la persona que se identifique que pudiera ser afectada con el procedimiento del saneamiento, ¿no? Entonces, tenemos publicación o notificación o publicación. Notificación cuando se tenga debidamente identificada a la persona que pueda ser afectada con el procedimiento, y si no se logra identificar, realizar las publicaciones en el Diario del Peruano, una en mayor circulación, o en la página web de la entidad que realiza el saneamiento. Y si la entidad que realiza el saneamiento no cuenta con página web, entonces esa situación también deberá dejarse constancia en la declaración jurada que se presentará. Una vez que tengamos el diagnóstico,
en la elaboración de documentos, la notificación, pasamos al acto de la anotación preventiva de los actos de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, en la anotación preventiva, una vez efectuada la publicación o notificación dentro de un plazo de 30 días de ocurrido ello, desde la publicación o de la notificación, plazo de 30 días, la entidad que realiza el saneamiento solicita al registro la anotación preventiva. Y según normativa, nos dice que el registro, la SUNAT, tiene un plazo de 10 días para que proceda con la anotación preventiva del acto de saneamiento que realiza la entidad. Para que proceda la anotación preventiva, deberá presentar declaración jurada mencionada anteriormente, la cual tiene que ir acompañada, en caso sea necesaria, la identificación del predio, modificación física del predio, del plano perimétrico, del plano de ubicación, la memoria descriptiva, suscrito por ingeniero, arquitecto, geógrafo, ¿no? La anotación preventiva tiene un plazo de vigencia de 6 meses, pudiendo prorrogarse por el mismo plazo y por única vez vencido el plazo de 6 meses con la inscripción definitiva, ¿no? Transcurrido este plazo de 6 meses de la vigencia del asiento, caduca automáticamente de pleno derecho, ¿no? No, no en todos los actos en materia de saneamiento físico legal es necesario realizar una notificación, una publicación. Eso también tenemos que tener en cuenta y no les mencioné anteriormente. Que no en todos los actos realizamos notificación o publicación. Así también como no es necesario realizar la anotación preventiva en todos los actos, ¿no? Procediendo a la inscripción, en este caso, de forma, la inscripción de saneamiento de forma directa y definitiva, adjuntando la documentación necesaria para cada tipo de acto. Ahora, ¿en qué actos no es necesaria la notificación o publicación, así como tampoco es necesaria la anotación preventiva? Pues en los actos de, por ejemplo, la aclaración de dominio, aclaración del destino de los aportes reglamentarios, declaración o constatación de edificación, así como ampliaciones o aclaraciones de la descripción de la edificación, subdivisiones, memoración, fraccionamiento, sin cambio de titularidad, ¿no? En estos casos, bueno, no es necesario realizar la notificación o la publicación, así como tampoco obligatorio realizar la anotación preventiva y que se puede inscribir directamente. Otra etapa es la oposición de los actos en materia de saneamiento. En el procedimiento, si ustedes han visto casos, han revisado la normativa, se establecen garantías para que dicho procedimiento no afecte derechos de terceros ni de otras entidades públicas, ¿no? La oposición se puede ejercer hasta antes que concluya el procedimiento, ¿no? Puede oponerse una persona natural o una entidad, es decir, antes de que la notación preventiva se inscriba definitivamente, representando así un mecanismo de control que se desarrolla dentro del mismo procedimiento, lo que no necesariamente implica que este procedimiento no se encuentre sujeto a un control posterior. Por ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ejerce una función exclusiva de supervisión de los predios estatales, de los procedimientos y los actos ejecutados por las entidades de dicho sistema. Entonces podemos decir que en este procedimiento cuenta con dos controles, ¿no?, que permiten garantizar que no se realice indebidamente. Dentro del procedimiento, la posibilidad de que cualquiera pueda oponerse, ¿no? Mientras que una vez culminado ya el procedimiento especial, a través de la función de la supervisión que hace la SB. Dentro del procedimiento me puedo poner, una vez inscrito y por diferentes motivos, diferentes situaciones irregulares, no me aceptaron la oposición,
no presenté mi oposición en el tiempo adecuado, en el momento planteado en la ley, y se inscribe aún así el procedimiento, bueno, usted tiene una alternativa más, que es la supervisión o la función de supervisión que realiza la SBN, y el cual ayuda como un órgano de control. Asimismo, respecto a la oposición, la puede realizar pues los particulares o las entidades que se consideren afectadas, ¿no? Acreditado el derecho, acreditando, eso sí, tienen que acreditar el derecho real que les afectaría, ¿no? No es simplemente decir me afecta y me opongo como, ¿no? Como era anteriormente, no se tenía claro esa idea. En este caso sí tiene que demostrar o acreditar el derecho real que se está afectando. En un plazo de 30 días computados, ¿en cuándo me puedo poner en un plazo de 30 días computados? A partir de la notificación o publicación del saneamiento. Si la posición la realiza una entidad estatal, entonces ahí vemos la posición que realiza una entidad estatal, ¿no? Esta es presentada ante la entidad que ejecuta el saneamiento, quien va a realizar la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva esa oposición. ¿Quién resuelve esa oposición entre entidades? La resuelve la SBN, ¿no? En un plazo, según la norma, no mayor de 30 días, procediendo también a la anotación preventiva de la oposición ante la SUNAT. Es decir, también se anota preventivamente la oposición al trámite de este procedimiento de regularización. Así como se anota el procedimiento, el saneamiento, también puede, cuando hay una oposición, se anota preventivamente dicha oposición, ¿no? Obviamente en el caso que se declare fundada la oposición, ¿no? La SDBN dispone la conclusión del procedimiento y la cancelación de la anotación preventiva, ¿no? Si dentro del análisis que hacen el proceso de oposición, analiza la SBN y si considera va a concluir ese procedimiento de saneamiento que realiza la entidad estatal, la entidad municipal, y va a proceder a la cancelación de la anotación preventiva, ¿no? Y si no procede la apelación, la oposición también, pues, ¿no? Se va a proceder, se va a continuar con el proceso de saneamiento y también se va a cancelar esa anotación preventiva de la oposición. Ahora, en caso de la oposición la realice un particular, siempre se va a resolver eso en la vía jurisdiccional, como nosotros ya sabemos, ¿no? Para lo cual la persona que se opone en esta etapa debe adjuntar ante la entidad el cargo de la demanda presentado ante el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué tiene que presentar la entidad, la persona, la particular? El cargo de la demanda presentado ante el Poder Judicial, otorgándole un plazo de 3 meses computados a partir de la interposición de la demanda para que se acredite la admisión de la demanda y el inicio del proceso judicial. Este plazo puede ser otorgado eh, por un periodo igual, ¿no? Entonces se puede ampliar, sea considerado un plazo razonable en atención que pudiera existir alguna demora en la calificación de las demandas, ¿no? En el supuesto que se acredite la admisión de la demanda, se concluye el procedimiento y se solicita la cancelación de la anotación preventiva, debido a que será el órgano jurisdiccional que resuelva el fondo de la titularidad. En sentido contrario, si no se logra acreditar la admisión del proceso judicial, continúa el procedimiento de regularización. Como podemos ver en esta diapositiva, oposición entre entidades, ¿quién la va a resolver? La SBN en un plazo no mayor de 30 días, ¿no? Si acepta la oposición, se cancela la anotación preventiva del proceso del procedimiento, ¿no? Y se concluye el procedimiento. Si no se admite la oposición, se continúa simplemente el proceso de saneamiento.
a posición de particulares, que la realice un particular, se resuelve necesariamente en la vía jurisdiccional. Una etapa posterior es la inscripción definitiva, ¿no? La entidad va a solicitar que la anotación preventiva se convierta, obviamente, en una definitiva, ¿no? Luego de haber transcurrido los 30 días computados a partir de la notificación o publicación del acto de saneamiento, ante la inexistencia de oposición alguna. Cuando se solicita la inscripción definitiva, debe adjuntar el cargo de la notificación o la publicación, indicando también el código único del SINAVIP, el CUS, ¿no? Del predio del cual debe ser verificado por el registrador al momento de efectuar la calificación registral. Es decir, al momento de solicitar la conversión definitiva, necesariamente la entidad que realiza el saneamiento tiene que indicar cuál es el CUS, ¿no? Y el registrador está en la facultad de observar si no es que no se señala. Esta medida se ha dispuesto, ¿no?, respecto a la asignación del CUS a efecto de ordenar los actos relacionados de los predios estatales y esencialmente con la finalidad de que el Estado a través de la SBN pueda conocer, incorporar o actualizar dicha información de la SINAVIP, ¿no? Una vez realizada la inscripción definitiva, como última etapa, el registrador de predios comunica a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para la actualización del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, ¿no? Esa es la séptima etapa, conforme podemos ver de la diapositiva, es la actualización del SINAVIP una vez que se encuentre convertida definitivamente el procedimiento de saneamiento. Un tema que se estaba conversando ya con anterioridad y hay en la jurisprudencia, en la doctrina, es el tema de la prevalencia registral. Un momento, por favor. La prevalencia de información registral. Esta prevalencia de información registral se va a aplicar cuando quieres realizar algún acto, mecanismo ordinario regulado en la 29.151 o el procedimiento especial que estamos exponiendo ahora. Puedo aplicar yo como entidad la prevalencia de esta información catastral. Entonces, la normativa actual de saneamiento en materia de exposición busca la 29.151 del reglamento y las demás normativas también que regula el saneamiento. ¿Qué es lo que busca? Busca consolidar el catastro de los predios, es decir, la preponderancia de la información catastral obtenida en la realidad física sobre la información registral que obra en la base gráfica, pues, del registro, ¿no? La información obtenida en campo por las entidades al efectuar el saneamiento físico legal del predio refleja la situación física y actual del bien y da mayor certeza y validez que la información con la que cuenta el registro, ¿no? Por lo que dicha información debe ser incorporada a la base gráfica registral que sustenta las inscripciones registrales, ¿no? Más aún cuando sabemos que existen muchas inscripciones que se extendieron en el pasado, los cuales no cuentan pues con planos, o si cuentan con planos, estos no cuentan con especificaciones técnicas modernas, con las coordenadas UTM, el dato, entre otros. Por lo que dichos predios ni pueden ser graficados en el catastro registral en su exacta ubicación ni con sus verdaderas dimensiones de área, ¿no? Lo cual genera la existencia pues, de duplicidad y superposición gráfica de predios. En conclusión, podemos decir que la prevalencia de información registral, prevalencia de información catastral, supone que los datos técnicos recopilados en campo por el verificador priman sobre la inscripción en el registro, ¿no? Es decir, no existe en sí una superposición física con los predios colindantes, ni una afectación de derecho inscrito a tercero, existiendo únicamente una superposición gráfica del bien materia de saneamiento, es decir, hay una superposición gráfica. Es por ello que cuando se realiza la inscripción del acto de saneamiento,
aplicando la prevalencia de información registral, no implica una modificación de la partida registral del periodo colindante, debido a que solo existe una superposición gráfica. Es decir, si dentro del procedimiento de saneamiento advierto, ¿no? El verificador catastral quiere aplicar en el diagnóstico, advierto que supuestamente hay una superposición con un predio colindante o predios colindantes, pero esa superposición es simplemente una superposición gráfica, pero no es física, y el registro sigue arrojando que hay una superposición gráfica, no, una superposición como tal, entonces yo puedo aplicar como entidad la prevalencia de esta información catastral por un levantamiento que hace el verificador catastral, en donde a mí me dice, el registrador o las personas que efectúan la calificación, nos dicen que no hay una superposición como tal, una superposición física, simplemente hay una superposición gráfica. Y al haber este pronunciamiento del verificador, entonces va a prevalecer la información catastral en los procedimientos de las entidades del Estado. Cuando se realiza la inscripción, por ejemplo, de un saneamiento y el colindante, sobre el predio colindante hay una superposición, en el momento de realizar la inscripción, se va a realizar la inscripción de esa regularización, de ese procedimiento de saneamiento sobre ese predio del Estado, pero no se va a tocar la inscripción de los predios colindantes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no hay afectación física sobre los predios colindantes, solamente hay una afectación gráfica. Y la pregunta es, me pregunto, ¿por qué esta prevalencia de la información catastral no podemos aplicarlo a las personas naturales? Si tenemos un verificador catastral, ¿por qué no el verificador catastral podría realizar esa función, ¿no? de decir, ¿sabe cuál es la realidad catastral como tal y que prime sobre la información sobre las superposiciones gráficas, ¿no? o la información gráfica que tiene la SUNAR? ¿Por qué no hacer esa aplicación de la información, la prevalencia de la información catastral sobre el predio de particulares? Ese es mi interrogante y me pongo a pensar, ¿no? Es cuando analizamos expedientes, se ve que hay superposición, pero esas superposiciones, el usuario propietario dice, no hay una superposición físicamente, es una superposición gráfica y eso a veces en la mayoría impide pues, la inscripción del predio. ¿Por qué no aplicar esta prevalencia de la información catastral sobre predios de particulares? Ahí les dejo la interrogante. Ahora, ¿cuándo aplico la prevalencia de la información catastral? Se aplica en los procedimientos de saneamiento de primera inscripción de dominio u otro acto de saneamiento físico legal que permita la inscripción, aclaración o regularización de derechos del Estado o de otras entidades, ¿no? La prevalencia se dispone mediante una resolución, el cual va acompañada del plano perimétrico, plano de ubicación y memoria descriptiva. La resolución que dispone la prevalencia es notificada al colindante del bien estatal sobre el cual existe una superposición gráfica, lo que les decía, siempre y cuando el colindante se encuentre identificado. En caso contrario, se procede a efectuar una publicación por única vez en el Diario Oficial del Peruano y otro de mayor circulación del lugar donde se ubica el bien. Asimismo, se efectuará, en caso de no identificar al colindante, no notificar al colindante, se efectuará la publicación en la página web de la entidad por el plazo de 15 días, siempre y cuando esta entidad cuente con la página respectiva, ¿no? En este caso, así como se notifica el colindante, en el caso de la prevalencia, yo digo, ¿sabes qué? Como entidad hay una superposición gráfica, no es una superposición física. Entonces, sin embargo, dentro del procedimiento se regula que ese colindante al cual se le va a notificar puede impugnar la resolución de la prevalencia. Esta impugnación de la resolución de la prevalencia es resuelta por la instancia competente de la entidad que está a cargo del procedimiento de saneamiento, ¿no? Y este resultado, esta respuesta de la entidad encargada del procedimiento respecto a la impugnación de la resolución de prevalencia, agota la vía administrativa como tal. Si no le dan la razón a esa persona, ese colindante, supuestamente
sobre el cual hay una afectación, porque él dice que no hay, si hay una afectación, por eso justamente se impugna, esta decisión de la entidad va a agotar la vía administrativa y este simplemente tendría que recurrir a la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces acá dentro del diapositivo podemos ver lo que les mencionaba. Entonces, tenemos las etapas, los 16 actos que se pueden realizar dentro de este procedimiento especial de saneamiento. Tenemos las etapas del procedimiento que concluyen con la inscripción definitiva y la remisión de la información al SINAVIP, ¿no? Tenemos la aplicación de esa prevalencia de información catastral sobre la información, que va a prevalecer sobre la información de la base registral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los procedimientos que se encuentran en trámite, ¿no? Y la norma lo dice claramente. Los procedimientos en trámite se aplican y se adecúan en forma inmediata al Decreto Supremo 008 Vivienda 2021, ¿no? Si todo procedimiento que está con la 26512, cualquier normativa anterior, tiene que adecuarse en forma inmediata a este decreto supremo en la etapa en que se encuentren. Si hay anotaciones preventivas ya generadas con normativa anterior, estas van a caducar en un plazo de 6 meses, ¿no? Si es que no se genera pues, el tema de la conversión definitiva. Otro punto que se me estaba pasando era el tema de... Uy, se me fue. Un momento, por favor. Y ya, este precedente vinculante de observancia obligatoria, ¿no? Constituye título formal para la anotación preventiva de saneamiento estatal, la comunicación oficial de parte de la entidad, carta y la declaración jurada. La mención de alguno de ellos constituye un defecto subsanable. Claro, lo que pasaba en este caso es cuando a veces no presentaban la declaración jurada, lo que hacían algunas registradoras era que procedían a la tacha sustantiva del título, ¿no? Porque decían que la declaración, la declaración jurada es el documento principal, el título para generar la inscripción del, la anotación, la anotación preventiva del procedimiento de regularización. Sin embargo, lo que nos dice ya el Tribunal Registral como precedente vinculante es que el defecto de la presentación o cualquier defecto que contiene dentro de la declaración jurada es un defecto subsanable, ¿no? Asimismo, a veces cuando se presentan, por ejemplo, expedientes nos adjuntan la declaración jurada, el plano, la declaración jurada a veces no, pues no indican claramente cuál es la rogatoria que pretenden sanear. Ahora, como han visto, ahí son 16 actos. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Me ponen el documento, ponen no tienen proceso judicial de predio, se notificó y todo eso, pero a veces no se logra identificar claramente cuál es la rogatoria del saneamiento, ¿no? Entonces, por eso en este pleno se dice que necesariamente tiene que presentar pues, una comunicación oficial de parte de la entidad que realice el saneamiento, que puede ser un oficio, una carta, una solicitud, cualquier documento. El tema es que nos lleve a nosotros, en calidad de registradores, ver o determinar exactamente cuál es la rogatoria de ese saneamiento, ¿no? Y es por ello que nos dice oficio, carta, solicitud, pero que nos indique claramente qué es lo que se quiere. Entonces, esto sí es un precedente vinculante de observancia obligatorio para todos los funcionarios de la calificación registral, ¿no? Tiene que haber comunicación oficial y la presentación de la declaración jurada, como señala el mismo reglamento, ¿no? Y cualquier omisión de estos, tanto de la presentación del oficio, la carta, la solicitud, así como de la declaración jurada, y cualquier defecto que pueda tener esto es subsanable, no genera la tacha del título. Y por último, estimados compañeros, hay un acuerdo plenario, que es acuerdo plenario, es la inscripción definitiva de los procedimientos especiales de saneamiento de predios estatales, ¿no?
El plazo de vigencia de la anotación preventiva computa desde la fecha de la siguiente presentación del título que es medio de suspensión. Como les decía, ¿no? La anotación preventiva solamente va a caducar, la anotación preventiva del procedimiento especial de regularización y saneamiento va a caducar a los 6 meses, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se computa desde la fecha del asiento de presentación o de la fecha del asiento de la inscripción? Entonces, lo que concluye en este pleno registral es que se tiene que considerar la fecha del asiento de presentación del título, ¿no? No por temas de uno. En el artículo 252 no se tipifica pues claramente cuál es el plazo, entonces tenemos que aplicar las reglas generales, el reglamento general de los registros públicos, el principio de prioridad preferente, en el cual nos remite que los efectos y todo eso retrotrae a la fecha del asiento de presentación del título. Además, yo me pregunto, pues, ¿no? El plazo es de 6 meses que se puede prorrogar por otros 6 meses más, ¿no? Entonces, ¿qué entidad en ese tiempo no podría realizar el saneamiento, ¿no? Entonces sería pues, el responsable, la persona encargada del saneamiento será pues, un incompetente, no puede realizar este tipo de saneamiento en el plazo de ley. Por más que haya pues este expediente obviamente se va al catastro, se puede presentar una apelación, pero en el tiempo de los 6 meses más la prórroga es, pienso yo, admisible para que, para que se tenga que computar el plazo desde la fecha del asiento de presentación del título, ¿no? No desde el momento de la inscripción. Ahora, por ejemplo, en el caso de los bloqueos, el bloqueo registral se considera desde el momento de la fecha del asiento de inscripción, ¿no? Sin embargo, esto es porque hay un decreto que modifica esta situación y entonces hay una base legal para aplicar esto, pero en este caso no hay mandato legal, no hay base legal. Entonces, si bien es cierto, no lo regula el 252 del reglamento de la ley 29.151, pero considero, yo también estoy de acuerdo con el Pleno, que tiene que aplicar las reglas generales del reglamento general de los registros públicos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ramón. En este momento vamos a proceder a que por favor los participantes puedan indicar sus preguntas en el chat de la aplicación y también aquella persona que desea hacerla directamente, por favor levantar la mano para poder habilitarles el micro y puedan dirigirse directamente al ponente. Tenemos una pregunta en el chat y una persona que ha levantado la mano. Entonces vamos a comenzar, por favor, doctor, si nos permite, leyendo la pregunta del chat y luego le vamos a activar el micrófono a la participante Melba Frías. En el chat tenemos una pregunta, doctor, de Percy Chuco. Nos indica, sobre predios inscritos a nombre de COFOPRI, de áreas reservadas y de áreas de recreación, ¿es procedente el saneamiento al amparo de la Ley 29.151 y reglamento del Decreto Supremo 008-2021 de vivienda? ¿Me escucha? ¿Me escucha, señor? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ya, a ver un momento, por favor. Un momento. Considero que no, porque el hecho de que ya esté inscrito a nombre de COFOPRI, COFOPRI asume competencias sobre esas áreas a formalizar, ¿no? Entonces, ya no sería aplicable la ley 29.151, su reglamento. Considero que no. Si está a nombre de COFOPRI ya inscrito, saneado, está en proceso de formalización, considero que no. Ahora, como ustedes vieron en la etapa del diagnóstico, la entidad lo que va a realizar es el diagnóstico como tal, ¿no? Y solicitar información a COFOPRI, la entidad que corresponda, y si en el supuesto de que el COFOPRI, de que el predio a sanear esté sobre competencia de COFOPRI, en proceso de formalización de COFOPRI, bueno, ahí tendría que realizar el trámite. No, ya no se aplicaría la 29.151, ¿no? Ni el reglamento. Gracias, doctor. A ver ahora a Melba. Ya te estamos activando el micrófono, Melba Frías, para que puedas hacer tu pregunta. Buenas noches, doctor Ramón Lucas. En principio, felicitarlo por la brillante exposición. Lo que yo quería comentar, más que una consulta, es sobre la prevalencia, porque yo trabajo y soy ingeniera de catastro y soy coordinadora de la zona
2011. Entonces, un poco quería comentar sobre lo que usted decía de la prevalencia, que la prevalencia cuando viene de la SBN es una prevalencia que va a darse de acuerdo a una medición que trabaja un certificador, un ingeniero o un arquitecto que va a campo y hace el saneamiento, ¿no? Pero en la parte que pertenece a los particulares no existe esta prevalencia. Y no existe por una razón. Cuando se habla de la prevalencia, nosotros la aceptamos porque viene del Estado y el Estado saca una resolución y contra esa resolución pues así exista una oposición, de todas maneras eh, llega a dar una última disposición el Estado. En realidad, cuando se trabaja con dos particulares, ninguno de los dos va a prevalecer sobre el otro. ¿Y por qué es que es una superposición? Una superposición puede ser una superposición gráfica, pero también puede ser una superposición de uno o dos predios mal inscritos, que se inscribieron hace varios años atrás, cuando todavía no había un catastro, antes del 2003, y que y realmente hay una superposición. Entonces ahí se estaría realizando, ¿no?, una prevalencia de uno sobre el otro y se afectaría uno de los dos predios. Por eso es que los particulares no se pueden trabajar de la misma manera que se va a trabajar con la SBN. Porque estamos haciendo una comparación, no hay que olvidarnos que la comparación que se realiza no es una comparación de planos que se van a dar en un mismo tiempo, sino que se va a dar un plano en el tiempo que se realizó la inscripción con un plano que está en este momento. En este momento de repente puede haber variado, puede haber crecido o de repente puede haber disminuido, ¿no? Y no es el mismo caso, no va a ser lo mismo que un predio que nosotros lo tenemos de una inscripción de 1950 o de repente una inscripción que va a tener ya varios años y que no va a ser de repente en este momento una realidad. Nada más, doctor. Muchas gracias. Sí, le entiendo, ingeniera. A lo que yo iba, mi comentario es, obviamente, la prevalencia actualmente está por mandato de ley, como es una entidad del Estado, sobre entidades del Estado, bueno, aplicar la prevalencia sobre propiedad particular, ¿no? Pero como sabemos, pues, en la actualidad, en la práctica, no sé cantidad de expedientes que no acceden al registro por una supuesta superposición. Y no hay superposición, hay una superposición grave. Entonces, para ello se genera también, pues, actualmente tenemos el verificador catastral. ¿Por qué no generar una figura jurídica? Y le hablo a futuro y posteriori, una figura jurídica en donde el verificador catastral puede determinar eso y ayudar al registro a actualizar esa base gráfica, ¿no? Porque por eso es un verificador catastral, no tendría sentido. Entonces, obviamente, actualmente no está regulado de esa forma, pero posteriormente se podría pensar así, ¿no? Con la finalidad de ayudar dentro de este trámite del procedimiento de inscripción. Gracias. Ahora acá, por ejemplo, el señor, el compañero José Gabriel Sandoval menciona, estos procedimientos de saneamiento de bienes del Estado no ocultan actos de expropiaciones encubiertas. Podría ser, pero como les mencionaba, hay dos filtros. Bueno, uno es la notificación que se hace, la notificación cuando se tenga identificada la persona que se va a realizar, podría ser afectada. En su defecto, si no hay notificación, porque no se identifica a la persona, podría generarse las tres publicaciones mencionadas, peruano, mayor circulación, la web. Y aún así, si es que se logra inscribir definitivamente y convertir vulnerando derechos de particulares sobre derechos vulnerando derechos de particulares, hay un control posterior de supervisión que regula la 29151, el mérito del cual también podría dejar sin efecto este proceso de regularización. Tenemos que tener en cuenta que la entidad
la SBN tiene facultades en mérito de resolución a dejar sin efecto cualquier procedimiento de regularización y saneamiento. Esa es la facultad que le da o tipifica la 29.151 y el reglamento. Gracias. Hay otro. Doctor, tenemos otra pregunta. Ahorita le dicto, ¿ya? La pregunta es, ¿una municipalidad distrital, en mérito a un convenio de delegación de competencia de saneamiento con la municipalidad provincial, puede adjudicar mediante título de propiedad un área de equipamiento urbano del gobierno regional? Zoila, no te entiendo. ¿Dónde está esa pregunta para leerlo, por favor? La pregunta es, me lo enviaron al interno, doctor. ¿Me puedes leer, por favor, otra vuelta? No te escuché bien. Sí, una municipalidad distrital, en mérito a un convenio de delegación de competencia de saneamiento con la municipalidad provincial, puede adjuntar mediante título de propiedad un área de equipamiento urbano del gobierno regional. No le entiendo bien la pregunta, Solita. Sería bueno que levante la mano para que me explique. No entiendo por dónde va. O sea, Ya por favor. tenemos a la señorita Melba. ¿Podría activar su audio, por favor, para que pueda realizar la duda o consulta que tenga? Pero la ingeniera Merlo ya activó, ya dijo su parecer también, opino, o a menos que quiera nuevamente opinar. De la señorita Brenda. Ah, Brenda. Dice, cuando predios que están inscritos como puertos reglamentarios a favor de la provincial, pero por jurisdicción, la provincial, mediante acuerdo municipal, le transfiere la titularidad a una distrital y la distrital solicita en mérito a la anotación preventiva para realizar. Se podría entender que lo realice en cambio, que se realiza es el cambio de titularidad entre entidades estatales o procedimientos que... Sí, entiendo que yo le aplicaría que es cambio de titularidad, hay un cambio de titularidad, porque una cosa es la municipalidad provincial, otra cosa es la municipalidad distrital. Ahora que si hay un acuerdo municipal, eh, el titular es otro, pues, ¿no? Una entidad que es la provincial y la distrital se tiene que considerar, pienso yo, que se considere como un cambio de titularidad, porque ahí, como vimos en las modalidades, también hay una actualización de la denominación, pero esto no es una actualización, si hay un acuerdo municipal de transferencia de un aporte reglamentario, se puede considerar como un cambio de titularidad entre entidades del Estado. Acá señala la señora Norma Maritza, solo puede ser materia de saneamiento los actos que regule el reglamento respecto, y como les mencionaba, lo que hace la 29.151 en su nuevo reglamento es que unifica todos los procedimientos que anteriormente estaba esparcido por la 26.502, de toda la normativa, lo unifica, ¿no? Solo puede ser materia de saneamiento los actos que expresamente regula el reglamento. Y claro, sí, es que hay diferentes. Por ejemplo, la ley de formalización de propiedad informal puede aplicar esa norma, puede aplicar la modalidad ordinaria que les decía, ¿no? Que es la adquisición, la disposición, la administración como modalidad ordinaria que está regulada en el reglamento de la 29.151, pero como también si adecua algunas de esas modalidades de la figura del reglamento que les expuse, entonces podría aplicar. O sea, es como tú, como responsable de la entidad, juego y quiero aplicar la norma, quiero aplicar la normativa. Ejemplo, si yo como municipalidad tengo una escritura pública a mi nombre, porque así ha querido ser la persona que me vende, me transfiere, y lo puedo hacer de una forma sin aplicar la norma de saneamiento, presento mi escritura pública y se va a inscribir con mi acuerdo de consejo, con todo el trámite que tiene que hacer, pero sin decir, ¿sabes qué? Me acojo a la ley tal, la ley para inscribir esto. Lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Generalmente las normas de saneamiento están en casos de que hay algún defecto en la documentación que se tiene para acreditar la titularidad de esa entidad, pues, ¿no? Porque si tienes toda la documentación, pues no sería necesario acogerte a este tipo de saneamiento, la normativa de saneamiento. Respecto al uso de publicación o notificación, es la facultad de la entidad. El medio de utilizar existe en que es obligatorio
La notificación personal. Claro, la notificación, como te decía, anteriormente era la publicación, ¿no? Pero actualmente lo que se regula es que se tiene que notificar a la persona que supuestamente va a ser afectada una vez que la tengas identificada. Si tú notificas, tienes tu cargo de notificación, la forma de demostrar que se ha notificado, tú puedes seguir el procedimiento sin realizar la publicación. La publicación, las 3 publicaciones que se van a realizar, se va a efectuar cuando tú no puedes realizar la notificación a esa persona. No identificas a la persona que va a ser afectada. Entonces, como no hay identificación, no hay notificación, necesariamente tengo que realizar la publicación. Eso es todo, creo, Solita. Sí, doctor. No habiendo más preguntas de los participantes, Muchas gracias. se Gracias. agradece a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, por su ponencia. Bueno, estimados compañeros, los esperamos para la siguiente sesión.